Derivadas donde se aplica más de una fórmula algebraica. El propósito es mostrar cómo en funciones algebraicas un poco más complicadas es necesario aplicar dos o más fórmulas básicas de derivación para obtener su derivada de la función, y que observes que finalmente se aplica el método directo de derivación después de aplicar una o dos veces las fórmulas de derivadas algebraicas. Entonces, en este caso vamos a tener que algunas funciones se aplica una vez una fórmula y luego esa te manda a otra fórmula hasta que finalmente llegas al método directo de derivación. ¿Qué recomendaciones hacemos? Dice primero, identifiquen si la función está elevada a una potencia numérica o representada por una multiplicación, división o un radical. Y de acuerdo a ella emplee primero la fórmula 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Recuerda, la 5 es para una potencia, la 6 es una multiplicación, la 7 es para una división y la 8 es para radicales. Segundo, al aplicar cualquiera de dichas fórmulas, estas indican lo que debe derivarse y lo que no. En donde indique derivar, fijarse si se trata de una derivada directa. Si es así, derívelo. Pero si la derivada indicada implica usar otra fórmula, aplíquela y verá que le queda una derivada directa. Si resultara ser otra no directa, aplique la fórmula adecuada hasta que finalmente le quedará una derivada directa. Es decir, vamos a ir aplicando una fórmula y luego esa nos manda a otra derivada. Si es directa, pues de una vez lo derivamos. Si no es directa y hay que aplicar otra fórmula, se aplica, ¿sí? Hasta que finalmente apliquemos una derivada directa. Vamos a ver el ejemplo número 1. Dice, calcular la derivada de la función y igual a la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x multiplicado por 7x menos 5. Entonces, primero identificamos que la función principal es una multiplicación, por lo que usamos primero la fórmula número 6. ¿Te das cuenta de la x cúbica de la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x se está multiplicando a 7x menos 5? ¿Okay? Entonces, aquí lo puedes ver, toda esta parte está multiplicando a esto. ¿Okay? Y entonces vamos a usar la fórmula 6, que es la de una multiplicación. Entonces todo esto va a ser u, la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x, y 7x menos 5 va a ser v. Y ahí está la fórmula 6. La derivada de u por b con respecto a x es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Ahora simplemente vamos a sustituir u y v por sus equivalentes. Y así es que tenemos la derivada de y con respecto a x va a ser igual a u, pero u es la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x por la derivada de b, pero b es la derivada de 7x menos 5 con respecto a x. ¿Sí? Si te das cuenta, nos vamos siguiendo la fórmula. Más b, aquí dice la fórmula más v, entonces va a ser más 7x menos 5 por la derivada de u. Pero la derivada de u va a ser la derivada de la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x con respecto a x. ¿Sí? Y entonces ahí aplicamos la fórmula número 6, ya sustituimos sus valores equivalentes. Y entonces, esta parte que no tiene derivada, simplemente lo copiamos igual. ¿Sí? La raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x. Y ahora vamos a sacar la derivada que nos indica aquí. La derivada de 7x menos 5 con respecto a x. La derivada de 7x pues es 7. Y la derivada de menos 5 es 0. Por eso aquí queda igual a 7. Todo eso que está marcado en rojo es igual a 7 al sacar su derivada. Todo esto lo voy a copiar más 7x más menos 5 por la derivada de todo esto. Pero si se dan cuenta, eso ya no es una derivada directa. Dice que es la derivada de la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x con respecto a x. Entonces, para eso vamos a ocupar la fórmula número 8. Y ahí se los escribí, que dice la derivada de la raíz enésima de b con respecto a x. Queda perfectamente. Y esa derivada, que es lo que nos dice, que es igual a la derivada de b, pero b va a ser todo lo que está dentro de la raíz y n va a ser el orden de la raíz. Entonces va a ser igual, la fórmula dice la derivada de b con respecto a x, entonces va a ser la derivada de 4x cuadrada menos 3x con respecto a x.
sobre n por b a la n menos 1. Pero n vale 3, ¿sí? Por 4x cuadrada menos 3x, que es lo que vale b, elevado a la n menos 1, pero la n vale 3, 3 menos 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta primera parte lo voy a dejar igual, solo voy a invertir, voy a poner el 7 primero para ya no usar paréntesis. Va a ser 7 por la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x. ¿Sí? Luego voy a copiar este 7x menos 5 y voy a sacar la derivada de lo que aquí me indica. Pero esta derivada es una derivada directa. La derivada de 4x cuadrada es 2 por 4, 8. Y el 2 se le quita 1, entonces va a ser 8x. Y la derivada de menos 3x pues es menos 3. Entonces va a quedar 8x menos 3. Todo esto entre 3 veces 4x cuadrada menos 3x elevado a la 2 tercios. Entonces hasta ahí vamos ahorita. Vamos a decir que la derivada de y con respecto a x, por ejemplo, voy a borrar acá, ¿sí? Para no confundirnos. La derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta parte lo voy a copiar exactamente igual. La 7 por la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x quedó igual. Y ahora voy a juntar este 7x más 5 debe multiplicar al 8x menos 3. Por eso ahí lo dejamos más 7x menos 5 que multiplica 8x menos 3. Todo esto va a estar dividido entre lo que ya teníamos acá. 3 por 4x cuadrada menos 3x elevado a la 2 tercios. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual, ¿sí? Y esto nada más lo volví a copiar. Aquí está exactamente igual. Ahora en el numerador voy a hacer las operaciones. 7 por 8, 7x por 8x, 56x cuadrado. 7x por menos 3, menos 21x. Y luego menos 5 por 8, menos 40x. Menos por menos me va a dar más, 5 por 3, 15. Ahí por eso quedó más 15. Y en el denominador simplemente quedó igual. O sea, nada más lo transcribimos. ¿Te das cuenta? Esto es exactamente igual que esto. Nada más lo arrastramos. ¿Okay? Nada más lo fuimos llevando. Ahora la derivada de y con respecto a x va a ser igual, ¿sí? A esto que yo tengo aquí. Lo dejé igual. Si te das cuenta, lo volví a copiar exactamente igual. Pero ahora voy a hacer las operaciones de términos semejantes en la parte de arriba. 56x cuadrada no tenía compañero. Pero menos 21x menos 40x da menos 61x. Y el 15 pasó igual. ¿Sí? Entonces simplemente de derivar ya terminamos. Vamos a simplificar nada más esta función. La derivada de y, esto lo puedo considerar denominador 1 y hacer el producto cruzado de eso, ¿no? Entonces la derivada de y va a ser igual. Cruzado quiere decir que voy a multiplicar este numerador por este denominador. ¿Sí? Entonces el 7 por el 3 sería 21. ¿Sí? Y la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x, y aquí 4x cuadrada menos 3x a la 2 tercios, todo eso sería la 1 tercio, y a la 2 tercios se suman y queda elevado a la 1. Por eso ahí se eliminan esas raíces cúbicas y nada más queda 4x cuadrada menos 3x elevado a la 1. Y luego voy a multiplicar el 1 por todo esto. Pues todo número multiplicado por 1 queda igual, entonces va a quedar más 56x cuadrada menos 61x más 15. ¿Sí? Todo sobre, como estamos haciendo el producto cruzado, 1 por esto. Entonces va a quedar sobre 3 veces, ¿sí? La raíz cúbica. Aquí lo convertí, este exponente fraccionario, el denominador pasa al vértice de la raíz, por eso es raíz cúbica. Y 4x cuadrada menos 3x queda elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces lo transformamos en radicales para más facilidad. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar el 21 por 4x cuadrada, me va a dar 84x. El 21 por menos 3x me va a dar menos 63x. Y lo demás simplemente lo transcribimos. Más 56x cuadrada menos 61x más 15 sobre 3 veces la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x al cuadrado. Entonces la derivada de y va a ser igual y juntamos términos semejantes.
84x cuadrada más 56x cuadrada nos da 140x cuadrada. Menos 63x menos 61x me va a dar menos 124x. Y ya solo nos falta el 15 más 15. Y todo sobre 3 veces la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x al cuadrado. Entonces, esa sería su derivada. La derivada de y con respecto a x es igual a 140x cuadrada menos 24x más 15, todo dividido entre 3 veces la raíz cúbica de 4x cuadrada menos 3x al cuadrado. Y entonces ahí hemos terminado de sacar esa derivada. Muy bien. Ejemplo 2. Calcular la derivada de la siguiente función. Y igual a 5x más 3 sobre la raíz cuadrada de 5x menos 3. Primero, vemos que la función está representada por una división, por lo que aplicamos la fórmula 7. B 5x más 3 está dividida entre la raíz cuadrada de 5x menos 3. Entonces aplicamos la fórmula número 7 porque es una división. Tenemos esto y aquí está la fórmula número 7, si lo recuerdas. Entonces todo esto va a ser u y el denominador va a ser v. ¿Sí? Y ahora, para sacar la derivada, simplemente sustituimos, ¿sí?, en esta parte después del signo igual. Dice v, pero v es 5x menos 3, raíz cuadrada de 5x menos 3. Por la derivada de u, por la derivada de 5x más 3, porque es lo que vale u. Menos u, aquí está, menos 5x más 3 por la derivada de b, pero b es la raíz cuadrada de 5x menos 3. Y todo sobre b elevado al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 5x menos 3 elevado al cuadrado. Y una vez que terminamos de sustituir, ¿sí?, ya nada más nos fijamos, este no tiene derivada, lo copiamos igual, raíz cuadrada de 5x menos 3. Y la derivada de 5x más 3, pues la derivada de 5x es 5 y la derivada de 3 es 0. Entonces queda todo multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces ya hicimos esa parte. Ahora esta otra, voy a borrar esto, esta otra va a ser transcrita igual, menos 5x más 3. Pero la derivada de esta otra ya no es una derivada directa, porque es la raíz cuadrada de 5x menos 3. Entonces, hay que calcular la derivada esa con la fórmula número 8a. ¿Sí? Ahí está, la 8a. Dice la derivada de b con respecto a x es 2 veces la misma raíz. Entonces, esto que está dentro de la raíz va a ser b. Y sustituimos en esa fórmula que está coloreada en color melón. Y decimos, va a ser la derivada, como dice aquí, la derivada de b. Entonces va a ser la derivada de 5x menos 3 con respecto a x. Sobre 2 veces la misma raíz, 2 veces la raíz cuadrada de 5x menos 3. Y ahí ya sustituimos esta fórmula. ¿Sí? Entonces, una vez que sustituimos la fórmula, pues ya es fácil sacar la derivada. Entonces, aquí tenemos la derivada de y, todo eso, perdón, sobre, y miren, esta raíz cuadrada con el cuadrado se eliminan y nada más queda 5x menos 3. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta parte nada más voy a poner primero el 5. 5 por la raíz cuadrada de 5x menos 3. Fue todo lo que hice. Luego esto nada más lo copio. Menos 5x más 3. Y aquí voy a sacar la derivada de esto. Pero la derivada de 5x menos 3. Pues la derivada de 5x es 5. La derivada de 3 es 0. Entonces va a ser por 5 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 5x menos 3. Y todo eso sobre 5x menos 3. La derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta primera parte lo voy a dejar exactamente igual. Ahí está. 5 por la raíz cuadrada de 5x menos 3. Ahora voy a agarrar la otra parte. Esta debe multiplicar al numerador, al 5. Por eso va a quedar menos, ¿sí?, y arriba va a quedar 5x más 3 por 5. ¿Sí? Y todo sobre
2 veces la raíz cuadrada de 5x menos 3 y todo sobre 5x menos 3. Eso sí, no hay que olvidarse de esos términos. ¿Okay? Luego entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta parte simplemente pasa igual. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo voy a poner sobre 1 para que yo lo pueda multiplicar nada más. Perdón. Entonces, como es sobre 1, lo voy a agarrar para multiplicar. Y voy a multiplicar cruzado esto por esto. 5 por 2 me va a quedar 10. Raíz cuadrada de 5x menos 3 por raíz cuadrada de 5x menos 3 se eliminan las raíces y nada más queda 5x menos 3. Y 1 por todo esto me va a quedar lo mismo. Menos, es el signo de medio, 5, ya lo multiplico, 5 por 5x, 25x. ¿Sí? Y 5 por 3 me da 15. Ahí está. ¿Sí? Y todo esto va a ser sobre 2 veces la raíz cuadrada, ¿sí?, de 5x menos 3. ¿Sí? Y todavía todo eso nos falta ponerlo sobre 5x menos 3. Entonces la derivada de y y todo eso lo puedo poner sobre 1. La derivada de y con respecto a x va a ser igual y aplico la ley de la torta, o extremos por extremos y medios por medios. 1 por el número de arriba va a quedar el número de arriba. Entonces de una vez aprovecho y multiplico. 10 por 5x son 50x. 10 por menos 3, menos 30. Y la otra, al quitar el paréntesis, cambian de signo. Menos 25x, menos 15. Sobre, y ahora multiplico estos productos de en medio. Y me va a quedar 5x menos 3, o sea, el 2 que tengo aquí, perdón, el 2, ahí está. 5x menos 3, ahí está. Este 5x menos 3 está aquí. Y la raíz cuadrada de 5x menos 3 lo convierto en exponentes fraccionarios. 5x menos 3 a la 1 media. ¿Sí? Y ahí ya quedó, si se dan cuenta, se va haciendo cada vez más pequeña la función. Y ahora la derivada de esto va a ser igual a 50x menos 25x, me va a quedar 25x. Luego menos 30 menos 25 me queda menos 45. Sobre, ¿sí? Y aquí como tengo la misma base, 5x menos 3 por 5x menos 3, los exponentes se suman. Este está elevado a la 1, un entero más un medio son 3 medios. Entonces por eso queda 2 veces 5x menos 3 a la 3 medios. Y ese sería nuestro resultado. Por lo tanto, la derivada de toda esa función que teníamos originalmente es igual a 25x menos 45 sobre 2 veces 5x menos 3 elevado a la 3 medios. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo. Ejemplo 3. Calcular la derivada de la función y igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1 sobre 2x más 1. Primero nos damos cuenta que la función principal está representada por una raíz cuadrada, por lo que se aplica la fórmula 8a. Aquí tenemos la función y aquí tenemos la fórmula 8a. Entonces todo lo que está dentro del radical va a ser b. ¿Sí? Y entonces para su derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de b con respecto a x. Es decir, la derivada de 2x menos 1 sobre 2x más 1 con respecto a x. Todo sobre 2 veces la misma raíz. Sobre 2 veces la misma raíz. ¿Sí? Entonces ahí ya sustituimos en nuestra fórmula, ¿sí?, lo que es esto. Pero todo esto lo puedo calcular por separado. Por eso lo copio aquí. Igual, la derivada de 2x menos 1 sobre 2x más 1 con respecto a x, esto se parece a la fórmula número 7. Y ahí está la fórmula número 7. Entonces, el numerador es igual a u y el denominador es igual a v. ¿Sí? Y aplico la derivada. Entonces aquí me dice que es igual a b, pero b vale 2x más 1 por la derivada de u, pero la derivada de u es esta, ¿no? La derivada de 2x más 1 con respecto a x. Luego dice menos u, entonces va a ser menos 2x menos 1 por la derivada de b, pero es la derivada de 2x más 1 porque es lo que vale b. Y todo sobre b al cuadrado, que es 2x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces todo eso igual a quién va a ser. Este 2x más 1 lo copio. Ahí está.
Y ahora sí saco la derivada y esta es una derivada directa. La derivada de 2x menos 1, pues es 2, porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces por 2. Luego esto lo voy a copiar, menos 2x menos 1. Y la derivada de 2x más 1 también es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Y ahí terminamos de hacer esta, de sustituirlo en la fórmula. ¿Sí? Todo esto sobre 2x más 1 al cuadrado. Esto nomás lo vamos a ir copiando. Todo esto va a ser igual a ¿quién? Y ya nada más voy a multiplicar. 2 por 2x, 4x. 2 por 1, pues más 2. Y luego aquí 2 por 2, 4x. Pero como hay un negativo va a ser menos 4x. Luego menos por menos me va a dar más. ¿Sí? Y ya tengo 1 por 2, 2. Más 2. Todo sobre 2x más 1 al cuadrado. Y entonces todo esto, el 4x y el menos 4x se eliminan. 2 más 2 son 4. Entonces, por lo tanto, la derivada de ese cociente es igual a 4 sobre 2x más 1 al cuadrado. Y allí está nuestra derivada. ¿Okay? Agarramos y ese resultado ya lo acomodamos acá. Todo esto va a ser, la derivada de eso me dio 4 sobre 2x más 1 al cuadrado. Sobre, y en la parte de abajo lo puedo convertir a exponente fraccionario. Y siempre que tengan un cociente dentro de un radical, se pueden hacer dos radicales. 2 por 2x menos 1, que sería este, ¿sí? Y este 2 es el que está aquí. Pero lo ponemos a la 1 medio, porque es la raíz cuadrada. Y sobre la raíz cuadrada de 2x más 1, que es 2x más 1 a la 1 medio. Y van a ver que esto nos va a facilitar el trabajo. Entonces todo esto igual a quién va a ser. Y voy a multiplicar extremos por extremos. 4 por 2x más 1 a la 1 medio va a quedar 4 por 2x más 1 a la 1 medio. Y luego voy a multiplicar los medios. Entonces va a quedar 2, porque este es el primer 2 que tenemos aquí, por 2x más 1, 2 por 2x más 1 al cuadrado, por 2x menos 1 a la 1 medio. Entonces ahí ya hicimos la ley de la torta y lo vamos a ir simplificando. Entonces todo esto igual a quién va a ser. Arriba va a quedar, si yo divido 4 entre 2, me va a quedar 2. Y esta 2x más 1 a la 1 medio, con 2x más 1 a la 2, los exponentes se restan. 2 enteros menos 1 medio va a ser a la 3 medios. De abajo. Entonces va a quedar 2x más 1 a la 3 medios por 2x menos 1 a la 1 medio. ¿Sí? Y ahí queda. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 2 sobre 2x más 1 a la 3 medios por 2x menos 1 a la 1 medio. Entonces ahí quedó. Y esa es su derivada. Pues muy bien. Yo espero que con esto ustedes se hayan familiarizado y se den cuenta que es muy fácil sacar derivadas. No importa que se tenga que aplicar más de una fórmula. Se sigue el mismo procedimiento. Pues ahora viene el fortalecimiento de aprendizaje y dice, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias para calcular la derivada de una función que requiere la aplicación de dos o más fórmulas para derivarla, te invito a que en forma individual determines las derivadas de las siguientes funciones. Y aquí están 4 funciones, ¿sí? Que vas a usar sus derivadas. Respuestas, dice acá, con la finalidad de que puedas comparar tus respuestas con las correctas, se te proporcionan estas. Si coincides, mis felicitaciones. De lo contrario, checa tu procedimiento y encuentra el error o errores, corrígelos hasta llegar al resultado correcto. ¿Sí? Y ahí están las respuestas. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.